Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero de todo, aprovecho para, para agradecer la invitación a poder participar en estas magníficas sesiones. Y bueno, vamos a hablar, vamos a ver en este momento, bueno, sobre qué es OSI, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo podemos utilizar la obtención de información en fuentes abiertas enfocada a un elemento proactivo a la ciberseguridad. Bueno, primero de todo, aprovecho para presentarme. Bueno, mi nombre es Carlos Sisdedos, soy el actual responsable del área de ciberinteligencia en Internet Security Auditors, una empresa española, pero que tenemos sede también en Colombia. Precisamente este año celebramos los 20 años de consecución. Y bueno, soy docente en múltiples másteres y formaciones y bueno, y tuve la oportunidad durante esta pandemia de poder escribir un libro que aprovecho aquí, ya que va a colación con la temática, bueno, un poco para comentarlo, ¿no? Donde mostramos la metodología para poder investigar a personas y a entidades en Internet. Bueno, sé que el tiempo es limitado, por lo tanto voy a intentar ser muy conciso a la hora de hacer mi exposición. Primero de todo, tenemos que tener claro qué entendemos por OSINT, ¿no? ¿Qué entendemos por Open Source Intelligence? Aquí en la definición que más, a mi gusto, más se adapta sería a OSINT es cualquier inteligencia producida a partir de información disponible públicamente, se recopila, explota y difunde de manera oportuna a una audiencia adecuada, con el fin de abordar un requisito específico. Aquí en España tenemos un hándicap con la traducción, porque igual que en la descripción en inglés, Open Source Intelligence hace referencia a la palabra inteligencia, aquí sobre todo en español tenemos una malía que es, hacemos una traducción que dice obtención de información en fuentes abiertas y lo dejamos ahí, no continuamos para la obtención de información en inteligencia. Y eso, como veremos, lo que provoca es que en muchas ocasiones se confunda las técnicas de obtención de información en fuentes abiertas a la mera recolección de los datos. Entonces, por de aquí, ¿para qué nos puede servir? ¿No? ¿Vale? Ahora lo que tenemos que ver es qué utilidad puede tener las técnicas de información en fuentes abiertas para la generación de inteligencia enfocada a la ciberseguridad o a investigaciones. Primero de todo, bueno, y cada vez más nos estamos encontrando con grandes campañas de desinformación, grandes campañas que provocan un poco esa disrupción, ¿no? En nuestra sociedad. Bueno, pues nos viene muy bien, sobre todo, pues para utilizar esos datos en análisis de redes sociales, en social network análisis, en detección de campañas y patrones. Otro elemento también que cada vez nos viene más y cada vez es más utilizado, pues es en la investigación de lo que es ciberdelincuencia, ciberterrorismo o explotación infantil, ¿no? entre otras temáticas. Como no, también cada vez obtenemos más información y podemos tener más datos y podemos aplicarlo pues, en técnicas, en investigaciones forenses, de huella digital o similar. Y sobre todo, y cada vez más, como mínimo aquí en Europa, se está utilizando esta obtención de información para intentar generar un elemento de proactividad con respecto pues, al orden público, ¿no? Todo lo que son manifestaciones violentas, no autorizadas o similar. Nos va a permitir pues, ese adelanto. Porque pensemos que cuando hablamos de inteligencia, la inteligencia lo que nos tiene que permitir es esta proactividad, este adelantarnos, ¿vale? Cuando alguien nos pide un informe de inteligencia, ya sea utilizando técnicas de obtención de información en fuentes abiertas o cualquier otro tipo de técnicas, lo que el decisor necesita, ya sea nuestro jefe, un cliente o cualquier otra persona, tiene un problema. Y él lo que necesita, lo que busca es que podamos disminuir su incertidumbre, ayudarle a tomar una decisión. Entonces, claro, en este caso, pensemos que cualquiera de estos ámbitos es un elemento perfecto para poder llevarlo a cabo. Y aquí es un poco lo que yo comentaba anteriormente. Aquí, sobre todo, perdonad, en España, desconozco si en México sucede algo parecido, cuando hablamos de herramientas OSINT, la gente por defecto y por desgracia tiende a confundir y tiende a creer que esas herramientas generan inteligencia. Y realmente esas herramientas de botón gordo, como yo las llamo, lo único que provocan, lo único que van a conseguir va a ser una extracción de datos. Nada más. Y pensemos que lo que queremos hacer es transformar, tal como decía la definición, esa información inicial, esos datos iniciales, en inteligencia. Y esas herramientas no nos van a ayudar a realizarlo. También es muy importante
porque cada vez más se suele utilizar, se suele reaprovechar código o aplicaciones que podemos encontrar en repositorios y en muchas ocasiones no nos paramos a comprobar si realmente esa información que nos está dando, que está extrayendo y que queremos introducir en nuestro informe realmente es veraz, si realmente cumple las características que necesitamos. Digo esto porque en muchas ocasiones me estoy encontrando a diferentes tipos de alumnos que utilizan este tipo de herramientas de extracción para incluirlas en sus informes periciales que finalmente pues acaban yendo a algún tipo de autoridad judicial y se encuentran con problemas cuando luego no pueden volver a, a realizar esa aseguración de esa prueba porque no pueden replicarla. ¿Por qué? Porque la información que han obtenido no era correcta. No verificaron que esa herramienta que estaban utilizando realmente fuera una herramienta que realmente la información que le estaba proporcionando era correcta. Por tanto, y aquí ya entraríamos para decir, vale, ya tenemos un poco de contexto de qué es OSINT, ¿de acuerdo? O qué nos referimos cuando hablamos de OSINT, que no estamos hablando únicamente de herramientas. Entonces, aquí tendríamos que plantearnos, pues, a mí me gusta mucho una frase que decía un estratega militar chino ya hace 2500 años, que venía a decir más o menos, si te conoces a ti mismo y conoces al enemigo, no temas el resultado de 1000 batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no conoces a tu enemigo, por cada batalla que ganes, perderás otra. Y si no te conoces ni a ti ni a tu enemigo, por cada batalla que ganes, perderás otra. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que aprovechar aprovechar toda la información que podemos obtener en fuentes abiertas. Tenemos que aprovechar tanto, primero, por una banda, por un lado, conocernos a nosotros mismos para detectar qué tipo de vulnerabilidades tenemos y, por otro lado, tenemos que conocer también al enemigo en este caso, ¿no? Para poder tomar las medidas oportunas a la hora de investigarlos o hacer cualquier tipo de acción que debamos hacer con ellos. ¿Y por qué OSINT, no? ¿Y por qué esta disciplina de obtención de información? Veremos que hay más disciplinas de obtención de información, pero esta, por sus características, parece que esté de moda. Y realmente no es que esté de moda. Hace muchos años que ya existe esta disciplina y que se lleva a cabo. Bueno, perdonad, porque en mi presentación he obviado, no he comentado que durante 15 años yo he sido miembro y fuerza del Cuerpo de Seguridad aquí en España, especializándome pues, en todo lo que es investigación, tanto en terrorismo como análisis criminal, tanto operativo como estratégico. ¿Vale? Entonces, en toda esa trayectoria, y puedo dar fe a esta diapositiva, que prácticamente el 80% de la información que llegamos a utilizar en nuestras investigaciones, sin obviar la información que podemos obtener de nuestras bases policiales, suele ser información obtenida en el ciberespacio o, en este caso, mediante técnicas de obtención de información en fuentes abiertas. Claro, si vemos que si obtenemos el 80% de la información y tiene un coste para la organización de un 5 o un 10%, en contraposición del 20% del resto de información que podemos obtener con diferentes tipos de disciplinas, y realmente tiene un coste del 90-95%, entendemos por qué cada vez hay más empresas y más organizaciones interesadas en este tipo de obtención de información. Esto es un poco lo que comentaba en el punto anterior. Sí que tenemos que tener presente que cuando hablamos de OSINT referimos a información obtenida en fuentes abiertas, pero no nos referimos únicamente en el ámbito ciber, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de OSINT también podemos llegar a recopilar o amplificar y ampliar la información que trabajamos. Por poner un ejemplo, estamos haciendo una investigación y en algún perfil, en una red social, podemos observar, podemos ver, pues como alguien se ha hecho una fotografía en la puerta de un edificio o de una casa. Vale. A partir de aquí, bueno, podemos obtener información que pueda ser de interés pues, en redes sociales o en el caso del ámbito policial, bueno, pues de diferentes tipos de registros públicos para saber de quién es esa propiedad, pero también podemos combinar esa información en el mundo ciber con el mundo físico, ¿de acuerdo? Y podemos enviar a una persona a que vaya a esa dirección y vea qué nombre aparece en el buzón o si aparece algún tipo de información representativa en ese portal, ¿no? Entonces, lo ideal es siempre intentar combinar diferentes disciplinas porque nos van a hacer que nuestra investigación sea mucho más potente. Está claro que también, y sobre todo en el tema que nos ocupa, en el tema de la obtención de información en fuentes abiertas, cada vez va a ser más importante la utilización de técnicas de ciberrooming, ¿de acuerdo? De virtual rooming, que serían muy similares
a las técnicas Summing de obtención de información en fuentes humanas, pero en este caso utilizando las mismas técnicas o similares, en el cual podamos tener un contacto con diferentes tipos de fuentes, pero en este caso en el mundo virtual. Aquí tenemos que utilizar, bueno, pues tenemos que utilizar pues, diferentes tipos de perfiles o avatares que nos permitieran hacer esas interacciones con ellos. También, otra cosa muy relevante, sobre todo, como dice esta locución, ¿no? Latina, si vis pacem para bellum, si quieres paz, prepárate para la guerra. Cuando tenemos que iniciar algún tipo de investigación, está claro que como suelo decir, ¿no? Los malos son malos, pero no son tontos. Por lo tanto, nunca sabemos realmente con quién nos vamos a investigar y qué capacidades tecnológicas tiene esa organización. Por lo tanto, siempre hay que prepararse, siempre hay que investigar, siempre hay que preparar un entorno de trabajo suficientemente anónimo, suficientemente compacto para poder trabajar de una forma segura. ¿De acuerdo? Y sobre todo es muy importante porque, por norma general, en cuanto nos llega algún tipo de petición o similar, enseguida corremos directamente ya al equipo, comenzar a buscar. Y no, tenemos que tener, pues crear nuestros sistemas de anonimato, ya sea sus VPNs o proxies, utilizar nuestros avatares, en este caso específicos para cada una de las investigaciones. Bueno, una serie de características que bueno, no nos daría para dar varias charlas más, pero bueno, para cómo teníamos que crear ese avatar, ¿no? Y aprovechar por los diferentes algoritmos de las redes sociales para aprovechar y obtener el máximo de información. Y es un poco lo que comentaba, ¿no? Hemos dicho anteriormente que tenemos que tener muy clara el hecho de con quién nos vamos a enfrentar, porque en múltiples ocasiones nos podemos encontrar con que visitamos páginas web, visitamos perfiles, y son determinados tipos de perfiles o páginas web que están recopilando información de todo el mundo que visita, ¿vale? Y entre ellos aparecemos nosotros también. A partir de aquí, en función del tipo de securización de entorno que tengamos, bueno, pues les puede ser muy fácil o no tan fácil pues, obtener información sobre nosotros. Por lo tanto, hay que tener siempre mucho cuidado al respecto. ¿Y con quién nos vamos a poder encontrar? Pero claro, pensemos que nosotros vamos a empezar a jugar, en este caso a empezar la investigación, pero bueno, nos podemos encontrar diferentes tipos de perfiles a los cuales vamos a tener que investigar. Con cada uno de ellos deberíamos utilizar una estrategia diferente por la propia idiosincrasia de cada uno de ellos. Por un lado, bueno, pues tendremos organizaciones criminales que nos van a aportar pues, un tipo específico de actividad criminal, en este caso, con una voluntad y un ámbito económico. Luego tendríamos, pues, cada vez más pues, los grupos activistas que lo que buscan es bueno, llevar a cabo sus reivindicaciones en el ámbito ciber, bueno, haciendo ataques a empresas, organizaciones públicas por el mero hecho de llamar o tener una repercusión mediática. Luego también tendríamos bueno, pues los ataques sponsorizados. Aquí tendríamos ataques de muy alta calidad y especialización, sponsorizados por grandes empresas, corporaciones o incluso estados, bueno, que tienen unos objetivos muy concretos. Y luego, y no por ello menos importante, pues también tenemos al insider, ¿no? A esa persona de nuestra organización y que intencionadamente o no, bueno, pues puede llegar a generarnos un problema o una brecha de seguridad. Y claro, hablamos de OSINT y claro, todo no puede ser perfecto, ¿no? Estamos hablando de que tiene una serie de ventajas, luego veremos alguna más, pero claro, también tiene y nos plantea una serie de retos. El primero de ellos es el exceso de información. Pensemos la gran cantidad de información que llegamos o que se llega a difundir cada día. Por lo tanto, en función del tipo de investigación que lleguemos a hacer, en función del tipo de recopilación que hagamos, vamos a tener pues, una infoxicación, un exceso de información que luego va a ser muy complicado que sea analizada. Por lo tanto, ya veremos luego, cuando hablamos de la frialdad de las fuentes, el por qué es tan importante o interesante pues, tener una muy buena calificación de las fuentes de información y de la propia información. También porque nos podemos encontrar dentro de esa amalgama de datos, de información errónea o malintencionada. Si yo soy una organización criminal o soy una persona que ha tenido algún tipo de problema y en medios de comunicación pues ha publicado noticias sobre estafas o sobre mi actividad criminal y ahora quiero volver a hacer algún tipo de actividad criminal, pues muy probablemente si yo busco mi nombre y he sido detenido o similar, aparezca en las primeras búsquedas de Google o del buscador que utilice. Bueno, pues puedo utilizar diferentes tipos de estrategias del SEO, en el cual
conseguir que esa primera o segunda línea donde aparezco yo, pues pase a la tercera página. Y como nadie pasa de la segunda, realmente no voy a poder eliminarla, ¿de acuerdo? Pero sí puedo generar mucho contenido, mucho ruido, ¿vale? Que sería información errónea o malintencionada, para desvirtuar toda la información que pues, se puede encontrar sobre mí. Por lo tanto, hay que tener muy importante también lo que comentaba, ¿no? La fiabilidad de las fuentes. ¿Por qué? Porque cuando cualquier tipo de dato que yo encuentro en Internet, no puedo introducirlo en mi investigación. Tengo que evaluarlo, tanto la fuente como en este caso, como la propia información. Y luego, está claro, también un elemento importantísimo, las habilidades del analista o del investigador. Veréis que ya tanto hablo de analista como investigador, porque para mí la figura es homóloga. ¿De acuerdo? Para mí un investigador pues es un investigador y un analista es como un investigador pero de un despacho. Por lo tanto, este tipo de habilidades, ventajas, se pueden entrenar. Hay gente que ya nace con esas habilidades, con un sexto sentido a la hora de navegar, de moverse, y hay otras que no tienen esa habilidad. Pero lo bueno es que bueno, se pueden entrenar y con formación específica pues se puede llegar a formar a un gran investigador, un gran analista. Pero claro, todo no iba a ser negativo, ¿no? También hay alguna cosa positiva. Bueno, la primera, que puede ser fácil y rápido, si sabemos dónde buscar. La segunda tiene un bajo riesgo, si tal como comentaba anteriormente. Bueno, no tiene por qué, porque en múltiples ocasiones nos podemos encontrar con que necesitemos algún tipo de información, algún tipo de dato, que por un lado podamos intentar obtenerlo mediante fuentes abiertas y por otro lado lo que nos podemos hacer es, en función de la cantidad de horas que debamos disponer para localizar ese elemento, podemos acudir a diferentes tipos de registros públicos donde podamos obtener esa información. Por poner un ejemplo, un vehículo, puedo intentar obtener a partir de una información base de una placa de un vehículo, pues quién es el titular, ¿de acuerdo? Buscándolo por fuentes abiertas durante horas. Y puede ser que localice información referente a él o no. O, en este caso, aquí en España, puedo acudir al registro público de la Dirección General de Tráfico y pagando una pequeña tasa voy a poder obtener una hoja simple, un informe simple de quién es el titular de ese vehículo, cargas que tiene, por lo tanto, me va a facilitar muchísima la labor. Y en ocasiones merece la pena, en función del esfuerzo que tengamos que hacer, acudir a algún tipo en este caso, de registros públicos que nos faciliten esa información. Luego, hay que tener presente una serie de consideraciones. La primera, bueno, que no tienen por qué ser gratuitas. Hemos comentado anteriormente. Por norma general, se suele pensar que por el hecho de decir fuentes abiertas, la gente ya considera que es gratuitas y puede haber que sean gratuitas como no. Luego también, recordemos, no nos limitemos únicamente a Internet. Cuando hablamos de OSINT también estamos hablando de que podemos hacer una obtención de información también en el plano físico y alimentar nuestra investigación y con la información que hayamos podido tener también en referencia al plano físico y al plano ciber. Y complementándolas. Un poco lo que he comentado antes, en si tenemos una fotografía que tenemos que obtener o queremos ampliar información sobre esa fotografía de esa persona que estaba en una calle o delante de un inmueble. Bueno, pues podemos ampliarla, esa información con el plano físico. Otro elemento también interesante, hay que tener presente que la información no tiene por qué ser secreta para ser valiosa para nosotros. Un hash, un correo electrónico, un número de teléfono puede ser la pieza fundamental de nuestra investigación y no tiene por qué ser un elemento que consideremos secreto, ni un secreto súper guardado. Y por último, como hemos comentado anteriormente, tiene que ayudarnos en la toma de decisiones. Nuestro jefe, nuestro superior, cuando viene a nosotros y nos pide algún tipo de información, algún tipo de investigación que ampliemos, es porque tiene algún tipo de disyuntiva, tiene que tomar una decisión y necesita ampliar. Y nuestra función, realizando nuestro informe de inteligencia, va a ser disminuir lo máximo posible esa incertidumbre para que él pueda tomar una decisión si sigue la investigación o no, si detenemos a alguien o no, si procedemos a hacer algún tipo de acción más. Y claro, cuando hablo con diferentes tipos de organizaciones, da igual si son policiales como de otro tipo, y esto un poco referencia a lo que hace el título de la charla, ¿no? OSINT como elemento proactivo de la ciberseguridad. Cuando hablas con ellos y le preguntas que qué tal está su organización a nivel de seguridad, todo el mundo te dice que está perfecta, ¿vale? Todo el mundo nunca tiene ningún tipo de problema al respecto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque dice que ha comprado tal herramienta o tal hardware y ellos consideran que están blindados, ¿de acuerdo? Que no tienen ningún tipo de brecha ni problema. Pero tienen que ser conscientes de que la información realmente, su organización, es permeable, ¿de acuerdo?
Su organización es permeable. Por mucho que ellos crean que es impermeable, no lo es. ¿Por qué? Porque tenemos procedimientos, tenemos diferentes tipos de trabajadores, equipos, actualizaciones de sistemas, bueno, que va a conllevar, pues bueno, pues que tenemos que ser conscientes que nuestra organización en determinados momentos pues puede ser permeable a un ataque de un tercero. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Lo primero que tenemos que tener presente, y tal como decía anteriormente en la cita de Sun Tzu, el estratega chino, primero que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos. Por lo tanto, por mucho que yo crea que mi organización ya tengo comprado una serie de software o similar que me está protegiendo, lo primero que tengo que hacer es volver a revisar esa seguridad, volver a revisar esa auditoría y verificar qué tipo de vulnerabilidades puede tener nuestra organización. ¿Vale? Una vez tengo detectadas esas vulnerabilidades, ¿vale? Lo que tengo que hacer es parchearlas, solucionarlas. ¿Vale? Entonces, en la primera fase de lo que decía Sun Tzu, que era conocernos a nosotros mismos, ya lo tendríamos solventado. Y en el caso de que fuera algún tipo de vulnerabilidad o similar que no pudiéramos, en este caso, parchear por el tipo de equipo, por un equipo muy concreto, por lo que fuera, ¿vale? Tenemos que conocer esa vulnerabilidad y tener un plan de contingencia para en el caso de de que fuéramos vulnerables por ese elemento. ¿Vale? Entonces, aquí ya tendríamos nuestra primera parte, que es nos conocemos a nosotros mismos para poder defendernos. Y la segunda es conocer al malo. ¿De acuerdo? Al malo también, mediante la utilización de obtención de información en fuentes abiertas, nos va a permitir conocer cuáles son sus APTs, ¿de acuerdo? Sus procedimientos y metodología de ataque. Por lo tanto, si yo ya sé cuáles mis puntos débiles, los puedo arreglar y sé cómo funcionan los malos y sé qué tipo de metodología y ataques van a utilizar, muy probablemente eh, tendré muchas posibilidades de salir indemne en un supuesto de un ataque. ¿Vale? Pero claro, esto, ¿cómo lo hacemos? Porque la gente lo que hace es, sí, bueno, tiene un problema, tiene una información y luego espera que le demos nuestro informe de inteligencia. Pero ¿y eso cómo se hace? ¿No? Claro, la gente no se para a pensar nunca realmente qué es lo que sucede ahí, qué es lo que está pasando realmente. ¿Vale? Entonces, ahí hay una metodología, hay una serie de procedimientos que nos va a ayudar a hacer esa traslación, transformación de ese dato, ¿de acuerdo? De esa información base con la cual estamos en inteligencia. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr con el ciclo de inteligencia. ¿Vale? ¿Qué es el ciclo de inteligencia? El ciclo de inteligencia es una serie de fases. En este caso, he utilizado el ciclo de 6 fases que nos va a ayudar a poder crear una metodología que nos permita transformar de una forma coherente y eficaz ese dato, esa información, pues en conocimiento e inteligencia. Claro. Y está claro, vemos, por ejemplo, en este caso, cuando, si fijamos en la pirámide, que tenemos unas primeras fases que sería el caos, ¿vale? Esa automatización de información, que recolectaríamos datos y vemos una serie de cómo conforme la pirámide se va estrechando, va desapareciendo la automatización, va apareciendo en este caso todo lo que es los analistas de inteligencia o investigadores y va apareciendo también, en este caso, pues, la inteligencia propiamente dicho. Entonces, estas 6 fases que vamos a ver de forma muy somera son las que nos van a permitir hacer esa transformación de información y que nos va a permitir generar esa inteligencia. ¿Vale? En función de la organización en la que estemos o la que hablemos, podremos encontrar que hablan de 4, 5 o 6 fases. Yo he utilizado la de 6 fases porque realmente es quizás la que mejor se adapta en el ámbito de formación, en el ámbito porque tenemos muy desglosadas cada uno de los ámbitos y fases que debemos realizar. Está claro que en función de la organización en la que hablemos, bueno, pues puede ser que te digan que tienen 4, 5 o 6, pero esas no es que tengan diferentes ámbitos, van a ser los mismos ámbitos, pero lo que va a suceder va a ser que van a fusionar diferentes tipos de fases. Podría ser, por ejemplo, que la fase 2 y fase 3 estuviera fusionada como obtención y proceso de datos. ¿No? Pero la metodología es la misma en cualquier organización, o debería serlo. La primera fase sería la fase de dirección y planificación. Aquí lo que necesitamos conocer cuál es la problemática, qué tipo de necesidades tiene el decisor, ¿vale? Y a partir de aquí lo más importante, siempre que sea factible, es poder mantener una reunión directamente con el decisor para poder conocer de primera mano cuál es esas necesidades. Porque a veces vienen con un problema, pero el problema en sí es una consecuencia, no es realmente las necesidades que tienen. Por lo tanto, hay que tenerlo siempre muy presente. Y una vez tenemos claro cuáles son las necesidades del decisor, lo que nos va a ayudar, lo que vamos a necesitar es una planificación. En función de cuáles sean las necesidades, tendré que seleccionar pues, qué tipos de fuente voy a utilizar en la siguiente fase, que es la fase de recolección.
Pero también hay que tener muy presente en esta primera fase de dirección qué tipo de investigación voy a querer llevar a cabo. ¿Va a ser una investigación donde voy a utilizar herramientas de automatización o únicamente es una investigación donde voy a querer hacer y una investigación más manual? ¿Vale? La segunda parte es la obtención de inteligencia que voy a obtener mediante técnicas OSINT. ¿Qué pretendo? ¿Judicializar esa información o únicamente pretendo esa obtención de inteligencia? Porque no es lo mismo. A nivel si yo quiero judicializar una información o una investigación, voy a tener que hacer una trazabilidad de toda la información para luego poder presentarla en sede judicial. En cambio, si lo únicamente que pretendo es obtener inteligencia, bueno, pues esa fase de trazabilidad y aseguramiento de la información no la voy a necesitar. Y luego también voy a tener que tener muy presente si esas acciones van a ser de forma pasiva o activa. Pasiva me refiero únicamente a nivel de una recolección totalmente sin interacción, o activa en la cual sí que vamos a necesitar pues, una serie de avatares y agentes especializados en Virtual Looming que nos permitan bueno, pues, mantener una interactividad con el investigado. ¿Y por qué es tan importante esta fase de dirección? Porque si tenemos una fase de dirección bien orquestada, ¿vale? Podremos tener una muy buena organización. Y todos nuestros recursos los aprovecharemos al máximo. ¿Por qué? Si no utilizamos una muy buena orquestación de nuestros recursos planificadas en esta fase de dirección, pasará como este partido. Nosotros seremos los rojos, tendremos muchos recursos, tendremos muchas herramientas, ¿de acuerdo? Pero vamos todos como pollo sin cabeza, como decimos aquí en España, ¿de acuerdo? Cada uno sigue su pista, cada uno obtiene información de una forma, cada uno. Por lo tanto, necesitamos tener esa orquestación, esa dirección. ¿Por qué? Porque los malos son menos y en este caso va a dar igual, porque siendo 6 en contra de los otros 100 que hay, bueno, pues nos marcarán un gol. En este caso, bueno, podrán tener acceso a nuestra información. Por lo tanto, hay que tener muy presente que la fase de dirección es muy importante para poder dirigir cada uno de los recursos que tenemos en la organización. Que pensemos que los recursos, bueno, pues son limitados y vamos a tener que intentar administrarlos muy bien. Claro, otro elemento también a tener muy presente en esta fase de dirección es ¿para qué quiero esa inteligencia? ¿No? ¿Va a ser para investigar terrorismo? ¿Va a ser para crimen organizado? ¿Va a ser para luchar contra, como os comentaba anteriormente, el orden público? ¿Vale? Hay que tenerlo muy presente también. Y cómo no, en este caso también otro elemento importante en la fase de decisión a veces puede ser la utilización de técnicas de análisis en redes sociales, porque nos va a permitir en un momento determinado seleccionar sobre un grupo de actores en los cuales tenemos que invertir recursos, sobre cuáles son los primeros que vamos a empezar a investigar. Si yo tengo 10 o 15 o 20 personas las cuales tengo que investigar, bueno, pues mis recursos son limitados. Utilicé el Social Network Analysis para detectar dentro de estas redes en las cuales se mueven cuáles son los elementos más interesantes, más importantes para administrar mis recursos. Ya hemos llevado a cabo la primera fase, que es la fase de dirección y planificación. Luego la fase de recolección. La fase de recolección propiamente dicha es la fase de obtención de datos. Ya hemos dicho, aquí sí que entrarían las herramientas que hemos comentado anteriormente de obtención, ¿vale? Pero únicamente dentro de esta fase, no como herramientas que generan inteligencia porque no lo generan. Si tenemos presente la gran cantidad de información que difundimos, que plasmamos en todo momento de forma gratuita en redes sociales, bueno, vemos como tenemos un gran problema, ¿no? Tenemos un gran problema sobre todo porque hace un tiempo, bueno, pues se creaba un crawler y lo que hacía te recopilaba tu información en formato texto y la guardaba y la almacenaba y ya está. Y luego a partir de ahí, bueno, pues hacías expresiones regulares o diferentes tipos de búsqueda. ¿Qué nos pasa? Tenemos audios, tenemos documentos, PDFs, Excel, aplicaciones, tenemos fotografías, tenemos la posibilidad de hacer un análisis de sentimiento y sintáctica de las publicaciones, tenemos vídeos, tenemos memes, o sea, la gran cantidad de información y tipología que vamos a obtener, bueno, pues es muy, muy, muy importante, ¿vale? Por lo tanto, hay que tener muy presente que luego, por un lado, aquí en este caso entraríamos también en la fase de salvaguarda de la información, que tenemos que tener presente que la información es efímera, ¿de acuerdo? Hoy podemos tener una publicación y de aquí 10 minutos desaparecer. O a alguien publicar una publicación, para redundancia, sobre un ransomware, sobre una filtración con información pública y a los 2 minutos la propia cuenta banear la información y haberla perdido.
tanto, hay que tener presente también cómo tenemos que utilizar mecanismos que salvaguarden esa información. Hemos visto la fase de dirección, la fase de recolección, ya tenemos la fase de transformación. También es muy importante porque pensemos que en la fase de recolección hemos utilizado diferentes tipos de herramientas, cada una va a darnos una salida diferente, por lo tanto tenemos 17 herramientas porque una ha hecho extracciones de Sodan, otra de Facebook, otra de Twitter, una me la ha dado en CSV, otra en TXT, otra en una base de datos de Mongo, otra, por lo tanto, así no es factible investigar, o sea, no vamos a poder optimizar la información. ¿Por qué? Si yo tengo 15 sospechosos o 15 herramientas con las que estoy trabajando, y cada vez que yo quiero buscar, si aparece un teléfono, un hash, tengo que ir archivo por archivo, tengo un problema. Necesito homogenizar esa información para poder trabajarla de forma coherente. ¿Vale? Y aquí, bueno, pues podría servirnos la realización de pequeños scripts o similar que nos permitan hacer esa automatización. Y luego, claro, entraría la siguiente fase. Por eso, dirección y planificación, la fase de recolección, la fase de transformación y la fase de análisis. Previamente, ya hemos comentado, y voy a aprovechar porque hay herramientas, una herramienta, por ejemplo, es esta, Analyzer Notebook de IBM, simplemente la muestro para que sepáis que existen, si no la conocéis, en la cual yo aquí ya he hecho la fase previa de transformación de la información, lo cual que me va a permitir, a partir, realizar una serie de búsquedas, ¿de acuerdo?, sobre toda la información que yo tengo ya en mi base de datos, sobre una serie de entidades que yo he seleccionado previamente. Pues pueden ser cuentas corrientes, direcciones, ¿de acuerdo? Pues fotografías, organizaciones, personas, teléfonos, vehículos, ¿vale? ¿Qué significa? Si yo tengo un teléfono, un correo electrónico, de toda esa amalgama de datos que yo he comentado que tengo, de investigaciones presentes y pasadas, ¿vale? Yo puedo decir, oye, por hacer algo rápido, búscame un teléfono que tenga un 6, ¿vale? Busca en la base de datos y me da una serie de teléfonos que coinciden. Bueno, pues yo puedo utilizar unos cuantos, ¿vale? Y lo que hago es decirle a la base de datos, oye, muéstramelos, ¿vale? Una vez me los ha mostrado, cada uno de estos elementos tiene la información asociada que hemos extraído previamente, ¿de acuerdo? Pues el proveedor de servicios, si es un tipo de teléfono, ¿de acuerdo? Aquí podría añadir yo pues diferentes tipos de información, quién lo ha creado, cuándo lo ha creado, podría poner la fuente, ¿vale? Y lo más importante también, la graduación, ¿vale? Que sería el tipo de evaluación de la información que yo le he dado, si realmente qué categorización le doy, ¿vale? Vale. Y esa información yo ya la he homogenizado en la parte anterior. Ahora, ¿qué sucede? Yo puedo utilizar estos teléfonos y decirle, bueno, vale, ya sé que tengo estos teléfonos que coinciden con mi información, pero ahora quiero saber qué relación tienen. Y en esa fase de homogenización que he dicho, me va a permitir, si yo he hecho una buena calificación de la información, me va a permitir relacionar la información proveniente de números de teléfono, ¿de acuerdo? Porque hay provenientes también de tarificaciones telefónicas que haya podido conseguir con las titularidades, por ejemplo, de los teléfonos, ¿vale? Por lo tanto, esto en una investigación actual yo lo puedo ir almacenando y en una investigación, si yo esta información la voy almacenando, la voy guardando, la voy a poder utilizar en cualquiera de mis investigaciones, que pueda aparecerme un teléfono, un hash o una dirección, ¿vale? Y esto es un poco, quería mostrar únicamente el por qué es interesante esa fase de transformación o homogenización. Otro elemento también que hay que tener muy presente, sobre todo el tema que comentaba anteriormente, de cómo podemos aprovechar y entrenar las habilidades del investigador o del analista de inteligencia, ¿vale? Es que, por un lado, tiene que saber tratar la información y entenderla, ¿vale? Que sería un poco el cuadro. Y el cuadro que tenemos abajo no es un fallo de la presentación. He dejado puesto un cuadro en blanco. ¿Por qué? Porque el analista, el investigador, también tiene que ser capaz de diferenciar o darse cuenta de dónde falta información, ¿vale? Al igual que tenemos que saber darnos cuenta o recopilarla, también darnos cuenta de dónde falta algún tipo de dato, de información o de contexto. Por poner un ejemplo sobre esto, ¿vale? Utilizo esta representación. Esto era durante la Segunda Guerra Mundial, aquí en Europa, los aliados, bueno, empezaron a hacer un análisis, una investigación sobre cómo podían aumentar la seguridad o el blindaje de sus aviones. Entonces comenzaron a utilizar un modelo como el presente y empezar a marcar
dónde solían recibir los impactos, ¿vale? Los aviones cuando venían, ¿qué tipo de impactos tenían? ¿Por qué? Porque su planteamiento era blindar esa parte de los aviones. Claro, hasta que por allí pasó un analista de inteligencia, ¿vale? Y dijo, os estáis equivocando, estáis plasmando únicamente una parte de la ecuación, estáis olvidando información. Hay información que no tenéis, pero sabiendo que no la tenéis, deberíais introducirla en la ecuación. Y dijeron, ¿pero por qué dices eso? Si tenemos aquí los impactos, pues ya sabemos que tenemos que blindar esta parte. Le dijo, no, la parte más importante es que estáis valorando la información de los aviones que han vuelto, ¿vale? Hay una parte de la información que no tenéis, que son los aviones que no han vuelto, porque los aviones que han vuelto han podido aguantar perfectamente los impactos en estas zonas. Por lo tanto, la zona que tenéis que blindar no es la que está, lo que ha sido sujeto a este tipo de impactos. Tenéis que blindar esta, que es la zona de los aviones que cuando han recibido algún impacto no han podido volver. ¿De acuerdo? Entonces, claro, ahí estamos teniendo presente que hay una parte de información que nos falta, pero tenemos que saber también interpretarla. Y lo mismo pasa cuando investigamos cualquier tipo de información pues, en fuentes abiertas o en redes sociales. Y luego, sobre todo, la visión del analista es muy, muy, muy importante también, porque pensemos que cuando presentamos un informe, ¿vale? Ya hemos realizado el informe, este sería nuestro informe, ¿de acuerdo? Tal cual. Claro, tenemos que haber sido capaz de, un poco como sería, como mostraría en este apartado, la cabeza de ciervo o de alce, ¿vale? Es que nosotros realmente lo que tenemos aquí es múltiple información, ¿vale? Múltiples datos que hemos ido recopilando, ¿vale? Ya hemos comentado anteriormente, en la fase de extracción de recopilación tenemos muchísima información, muchísimos datos. Necesitamos correlacionarla, ponerla en contexto, analizarla. ¿Por qué? Porque al final el analista, el investigador, con todos esos datos que va a recopilar, va a necesitar crear una serie de premisas con las cuales sustentará su hipótesis y con esas hipótesis sustentará sus conclusiones. ¿Por qué? Porque aquí tenemos al Joker, ¿de acuerdo? Tenemos a un vaquero, ¿vale? Tenemos a un tiburón que se ha comido a alguien, ¿vale? Tenemos muchos inputs de información que el analista, que el investigador tiene que poner en contexto, ¿vale? Y finalmente, lo que nos va a proporcionar va a ser esto, nuestro informe de inteligencia. ¿Vale? Esto es nuestro informe de inteligencia. Por lo tanto, es la importancia del analista, porque el simple hecho de recolección de información no nos va a proporcionar esto, ¿vale? Luego también tenemos que ser capaces de la analista de inteligencia tener muy claro hacia dónde queremos ir, porque en mi investigación, si aquí tenemos presente y yo pregunto sobre quién haréis una investigación en esta red, ¿vale? Pues muy probablemente algunos o la gran mayoría me diréis a la mujer de rojo. ¿Por qué? Porque es la que tiene mayor volumen de datos. Pero claro, yo igual os digo, igual prefiero al señor de gafas que está en el medio. Me diréis, ¿por qué? Digo, porque por ahí fluye toda la información, ¿de acuerdo? O si lo que yo quiero es desmontar esta red, bueno, pues igual también elijo al señor de rojo para hacer que el señor azul y el señor de rojo se peleen y esa red desaparezca, ¿no? Hay que tenerlo muy presente. Hemos dicho fase de dirección y planificación, recolección, transformación, análisis, y ya tiene también otra fase muy importante, que es la fase de difusión, porque hemos hecho un trabajazo, ¿vale? Hemos hecho un análisis perfecto, una investigación estupenda, y ahora tenemos que ser capaces de plasmarlo en un informe, ya sea para nuestro jefe, ya sea para la autoridad judicial, ¿de acuerdo? Tiene que tener pues, una manera eficaz, útil y comprensible, y luego, bueno, siempre tendrá por una parte el informe escrito, y luego siempre que es factible, al menos a mí, en las investigaciones que he llevado, cuando tenía que presentarla y tenía la oportunidad, ya sea a Fiscalía o a su señoría, me gustaba hacer una presentación en PowerPoint o similar. ¿Por qué? Porque permite explayarte y dar más énfasis a las partes más importantes de nuestra investigación. ¿De acuerdo? Y luego aquí, bueno, en función del tipo de informe, bueno, pues le podemos hacer una categorización. Esta es la información que utilizamos aquí en Europa, el Europol. Para cada informe se tiene que marcar con el tipo de habilidades o tipo de posibilidades que tiene. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si esa información, como hemos comentado, ha sido obtenida con un objetivo de inteligencia y no he hecho esa trazabilidad de la información y no he asegurado esa información, igual tendré que marcarla como H1 para que el receptor sepa que no puede utilizarla en procedimientos judiciales. ¿Vale? O H2, pues para que te pidan permiso para judicializarla o para cualquier otro tipo de elemento, o H3, en la cual yo puedo poner las características que a mí me interesen. ¿Vale? Y también ya para finalizar el ciclo de inteligencia,
lo que me es muy importante también es el feedback. Siempre que sea factible, no siempre lo es, pero siempre que sea factible, nos interesa tener ese report, ¿no? Por parte del consumidor de la inteligencia para saber realmente si le ha servido o no, ¿vale? ¿Y por qué? Porque, bueno, pensemos que cuando hemos hecho la difusión de esa inteligencia a nuestro decisor o a Fiscalía o a su señoría, bueno, a partir de ese informe generará una serie de decisiones que generará una serie de acciones que muy probablemente volverá a repercutirnos pues, en más información, en más datos que debemos volver a introducir en nuestro ciclo de inteligencia. Y bueno, ya pensemos que una vez ya tenemos claro cuál es esa metodología que tenemos que utilizar, ya podríamos comenzar la investigación. Por lo tanto, aquí tenemos que tener muy presente que vamos dejando huellas digitales, conforme, como comenzaba al principio de la investigación, que nos daría para hacer una charla únicamente para esto, ¿vale? Por lo tanto, y luego, pues una muy buena elección de los diferentes avatares que vayamos a utilizar. ¿Por qué? Porque van a ser primordiales a la hora de darle una buena consecución a nuestra investigación. Y bueno, ya para finalizar, sobre todo, comentar la gran importancia que tiene la figura del investigador, del analista, por mucho que tengamos herramientas o adquiramos servicios o subcontratemos de servicios, pensemos que siempre que nos ofrezcan un servicio de recolección o de análisis que únicamente digan que es todo automatizado, pensad que realmente no va a tener esa vertiente de análisis. Únicamente van a ser recopilaciones de datos generando un PDF muy bonito, pero que realmente no va a tener ningún tipo de funcionalidad. Y bueno, por mi parte, ha sido un honor. Aquí dejo mis datos de contacto. Si alguien tiene algún tipo de duda que quiera contactar conmigo para cualquier cosa, bueno, pues aquí dejo mis datos. Ha sido un placer el poder participar pues, en esta Semana Estatal de la Ciberseguridad. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Perdón, no te he escuchado. Muchas gracias, maestro. Para abordar un poquito más sobre el tema, quisiera presentarle algunas preguntas y si nos hace el Ujú. favor de responderlas, por favor. Y tanto, claro. ¿En qué medida la obtención de la información en fuentes abiertas podría invadir la privacidad de las personas? Aquí en función de. Por eso aquí cada país también tiene su propia normativa, ¿de acuerdo? Referente a lo que es la privacidad de la obtención de información en fuentes abiertas. Pensemos también que lo que nos estamos encontrando es que estamos hablando siempre de que es información pública, ¿vale? La información pública, aunque es un tema que en algunos aspectos bueno, puede causar un poco de controversia, pensemos que la información pública, por norma general, se está utilizando en procesos sin ningún tipo de problema. Lo que sí que nos estamos encontrando simplemente es que en muchas ocasiones para certificar, o en el caso de policial no hay problema, porque tenemos la presunción de veracidad, pero en el caso de empresas privadas estamos teniendo que acudir a servicios de certificación digital, ¿de acuerdo? Permiten certificar mediante un tercero de confianza que esa información que has obtenido realmente estaba allí, ¿vale? Aquí ya entraríamos en otro parámetro que sería la obtención que podemos obtener a partir de información obtenida de actos ilícitos. Por ejemplo, un data breach o un leak de información que podamos obtener, vamos a tener muchos problemas para poder utilizarlo en una investigación judicial, a no ser bueno, pues que tengamos algún tipo de autorización judicial al respecto. Por lo tanto, sí que existe esa pequeña disyuntiva, pero por norma general se está utilizando sin ningún tipo de problemas. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta, ¿es legal el uso de herramientas avanzadas que ofrece el servicio de búsqueda de información en fuentes abiertas? Iría un poco relacionada con la primera parte. La única diferencia que hay entre la búsqueda manual y esta pregunta sería la automatización, ¿de acuerdo? Principalmente lo que se hacen es se aprovechan técnicas de web scraping o las propias APIs para hacer esa extracción de información, pero estaríamos en el mismo supuesto. En función de cada país, la legislación puede tener más o menos pegas a la hora de poder admitir. Pero aquí también tendríamos que tener en cuenta que la información ya no está en nuestro país. La información la vamos a tener en un servidor que puede estar en China, en Taiwán, y aquí pueden también venir problemas a la hora de esa obtención. Muy bien, maestro, muchas gracias. A nombre de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca y de la Unidad de Policía Cibernética, le agradezco mucho su colaboración para con nosotros y esperamos que más adelante podamos contar con su apoyo para participaciones en actividades futuras. Muchas gracias por repetir, reiterar mi agradecimiento por mi invitación y cualquier cosa en la que pueda colaborar, bueno, pues podéis contar conmigo. Muchísimas gracias. Que tenga muy buen día. Nos vemos Igualmente, pronto. buenos días.